No. Toma bien. Salí ahí, nena. Bueno, listo. ¿Listo, nena? Vamos. ¡Bate, nena! Vamos.
Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Se escucha bien, profe. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a empezar hoy, luego del parcial, por lo menos en mis clases, con, digamos que una segunda parte de la materia, que es todo lo vinculado a hechos y actos jurídicos, ¿no es cierto? Yo le dije al principio del curso que la primera parte, además de los conceptos generales del derecho, la interpretación, las fuentes del derecho, íbamos a ver casi como una visión fotográfica de lo que era la relación jurídica. Hemos visto lo que es el sujeto, hemos visto lo que es el objeto, y ahora vamos a empezar a ver esto de una manera mucho más dinámica, es decir, cuando estos tres elementos se juntan, y realmente la relación jurídica la vemos potencial y la vemos de manera dinámica. Vamos a empezar a ver hoy los hechos jurídicos, ¿no es cierto? Como le decía hace un segundo, nosotros hemos estudiado hasta ahora el concepto de relación jurídica, el sujeto de la relación jurídica y el objeto de la relación jurídica. Vamos a ver ahora la parte dinámica, como les mencioné, a la que vamos a denominar la causa de la relación jurídica. Y vamos a examinar así los hechos jurídicos y los actos voluntarios, ¿no es cierto? Vamos a ver las características, el concepto, cuál es el género, cuál es la especie. Vamos a desarrollar a partir de ahora todo. Vamos a empezar con el concepto. Y en realidad, lo primero que debemos decir es qué son los hechos. Hechos es muy fácil determinar. Hechos, yo desde este momento estoy llevando adelante un hecho. Estoy hablando con ustedes a través de una pantalla virtual. Ustedes están escuchándome, también es otro hecho. Yo voy a tomar un vaso de agua, es un hecho también, ¿no es cierto? Es decir, yo estoy camino por la calle y es un hecho. Hechos son todos los acontecimientos o sucesos que provienen, sea de la naturaleza o sea del hombre. Son los acontecimientos, acaeceres, que o provienen de la naturaleza o provienen del hombre. Algunos de esos hechos, les mencioné algunos recién, tomo agua, hablo en este momento con ustedes por vía virtual, son absolutamente irrelevantes para el mundo del derecho, para nuestro mundo. Otros, en cambio, son efectivamente tomados en cuenta por el derecho, por la norma jurídica. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico prevé producción de efectos jurídicos para cuando esos hechos acontecen. Estos son los hechos jurídicos, es decir, genéricamente estos los empezamos a aproximar, más allá que el código define, y ahora vamos a ver cómo, en el artículo 257, lo que son los hechos jurídicos. Quiero aproximarme al concepto de esta manera. Recapitulo muy brevemente. ¿Qué son los hechos? Los hechos son los acontecimientos, sucesos, acaeceres que ocurren en el mundo, sea que provengan de la naturaleza o sea que provengan del hombre. Algunos de ellos, les mencioné, también son absolutamente irrelevantes para el mundo jurídico, tales como tomar un vaso de agua, caminar por la calle, qué sé yo, no sé, saludar a una persona. Otros, en cambio, a raíz de que producen ciertos efectos jurídicos, son importantes y son tomados en cuenta por el derecho. Esos serían los hechos jurídicos. Vamos a definirlos. El artículo 200, si bien esto, en realidad la definición de hecho jurídico la mencionaba Vélez, vamos a ver ahora cómo. El nuevo Código Civil y Comercial efectúa en el artículo 257, define al hecho jurídico más o menos así, diciendo que es el acontecimiento que, acuérdense que yo les dije que estábamos hablando de acontecimientos, sucesos, acaeceres. Es el acontecimiento que, de acuerdo, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Vuelvo a repetirlo. Es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. La definición no se diferencia mucho de la que yo les mencioné, la que estaba establecida en el artículo 896 del Código de 1871, que
como dato de color, dato informativo, seguía al Venga, artículo venga, 431 del esbozo de Freitas, ¿no es cierto? Pero en realidad, más allá que no son muy diferentes, la mejora. ¿Por qué? Pues en el Código de Vélez se utilizaba la palabra susceptible, que aparecía en el texto de Dorado. Ahora ya no es el acontecimiento susceptible de producir, ahora es el acontecimiento que produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones jurídicas. Vamos a analizar un poquitito esta definición, ¿no es cierto? Es hecho jurídico el que incide, para decirlo claramente, de alguna manera en las relaciones y situaciones subjetivas o extinción de derechos subjetivos y de deberes jurídicos, ¿no es cierto? En realidad podemos hablar de la autonomía de los efectos respecto de la voluntad de la persona, diciendo que a partir de algunos conceptos vamos a estudiar a los actos voluntarios. Es decir, en breve vamos a estudiar a los actos voluntarios, entonces aquellos obrados, celebrados por las personas con discernimiento, intención y libertad, que ya los vamos a mencionar. Aclaración mediante, vuelvo a reiterar la definición de hecho jurídico, diciendo que es bastante similar y bastante sustancialmente análoga a la que se refería el Código Civil de Vélez Arfiel en el artículo 896. El Código actual dice que se trata de acontecimientos que, conforme al ordenamiento jurídico, producen el nacimiento, modificación o extinción de relaciones y situaciones jurídicas. Como lo dije también, se quita la palabra susceptible que estaba en el artículo 896 del Código derogado. Ahora no es necesario que sea susceptible, sino que produzca. Esta es la modificación. Vamos a clasificar a los hechos jurídicos. Ya sabemos qué son. En realidad, si imagináramos, si yo tuviera un pizarrón acá, pondría hechos, ¿no es cierto? Diciendo, hechos son todos acontecimientos, sucederes, acaeceres. Ahí hago flechas, una que estaría referida a los hechos jurídicos, es decir, aquellos, como les mencioné, que producen estos efectos jurídicos, y los simples hechos. Vamos a clasificar. Podemos clasificar a los hechos jurídicos atendiendo a distintos criterios distintivos. Según quien sea el autor del hecho, quien lleve a cabo el hecho, vamos a distinguir entre hechos naturales, o también llamados de la naturaleza, y hechos humanos. Esta clasificación no está puesta de manifiesto en el Código Civil y Comercial, pero obviamente existe, más allá que no esté legislada. Según este criterio, según esta postura, son actos naturales los actuados y llevados a cabo por la naturaleza, sin intervención o participación del hombre, pero que, insisto, producen efectos jurídicos. A ver, si se pone a llover 2 gotas ahora, me pone a garuar, ¿es un hecho de la naturaleza? Sí, efectivamente. ¿Produce efectos jurídicos? No. Vamos a explicarlo bien. En definitiva, entonces, son actos naturales los actuados por la naturaleza sin intervención o participación del hombre, como un granizo. Pero, ¿y dónde está ahora el carácter de jurídico? Imaginemos que caiga un granizo sobre la ciudad, ¿no es cierto? Una lluvia muy fuerte, un granizo. A priori es un hecho natural que no produce ningún efecto jurídico, pero imaginemos que caiga sobre un vehículo que está asegurado contra granizo y que lo dañe, ¿no? ¿Cierto? En ese caso, ese hecho natural se convierte en jurídico. ¿Y por qué? Porque cae sobre un vehículo que está asegurado. Es decir, el efecto jurídico es, tenemos un antecedente, que es la caída del granizo, y el consecuente, que es el que le da el carácter jurídico, que este vehículo, en este caso, estaba asegurado contra granizo, ¿no es cierto? O el terremoto que produce un incendio, la destrucción de cosas que estaban aseguradas, ¿no es cierto? En definitiva, entonces, estamos en presencia de hechos jurídicos naturales, aquellos que son producidos, son actuados por la naturaleza sin intervención o participación del hombre, pero que producen efectos jurídicos. Siempre hago esta pregunta en los exámenes y, bueno, contestan por la mitad. Yo pregunto, dígame, nómbreme un hecho natural, y me dicen un granizo. No, solo un granizo no. Un granizo va a ser hecho jurídico, es decir, esta circunstancia fáctica del granizo, cuando va a caer sobre un bien, le hace un auto, le hace una cosecha, está asegurada contra esos daños.
Hay además hechos de la naturaleza en realidad, por el contrario, van a ser hechos humanos los obrados por el hombre, fueran hechos voluntarios o involuntarios. Dentro de los actos naturales, los actos de la naturaleza, existen algunos en los que participa el hombre, ¿no es cierto? Existen hechos en los cuales el hombre participa, como por ejemplo el nacimiento y la muerte, son hechos naturales, y otros que son, aparentemente al menos, actuados por el hombre, pero que aparecen como, digamos, el resultado de mecanismos biológicos o fisiológicos, ¿no es cierto?, que pueden producirse durante el sueño, el vómito, los actos que se realizan bajo efectos de narcóticos o bajo hipnosis, etc. Estos son hechos de la naturaleza o son actos humanos. La cuestión es importante, que si se entendiera que son hechos de la naturaleza, no se podrá nunca determinar la responsabilidad al ser humano que ha actuado como mero animal. ¿Entienden? De allí que es importante determinar eso. ¿Qué dice la doctrina respecto de estos hechos aparentemente naturales en los que interviene el hombre? Parte de la doctrina sostiene que deben ser calificados como hechos naturales, ¿no es cierto? Otra parte, siguiendo otro criterio que es más generalizado, sostiene que existe conducta humana voluntaria e involuntaria cuando ella posee la posibilidad de atribuir en realidad el consecuente hecho que se produce. Pero digamos que esta distinción es al título informativo. A mí lo que me interesa que sepan en estos momentos es la distinción entre hechos naturales y humanos. Hechos naturales son aquellos obrados por la naturaleza, hechos jurídicos naturales, que producen efectos jurídicos con el ejemplo que hemos mencionado. Pasemos ahora a los actos humanos, ¿no es cierto? Dentro de los actos humanos vamos a encontrar la distinción entre actos humanos voluntarios e involuntarios, que está mencionada en el nuevo Código Civil en los artículos 260 y 261. Son hechos voluntarios, esto es muy importante que lo sepan, muy importante, es pregunta absoluta de examen. Son aquellos realizados con discernimiento, intención y libertad, y manifestados por un hecho exterior. Ya vamos a volver muy rápidamente a toda esta historia de los actos voluntarios. Estamos enunciándolos. Insisto, son hechos voluntarios, hechos humanos voluntarios, aquellos que se realizan con discernimiento, intención y libertad, y manifestados por un hecho exterior. Explicándolo de otra manera, voy a decirles que en los hechos humanos voluntarios hay dos elementos, digamos, un elemento interno y un elemento externo. El elemento interno está integrado por el discernimiento, la intención y la libertad, y el elemento externo por la manifestación de la voluntad. Son en cambio involuntarios por falta de discernimiento los actos de quien al momento de realizarlo estaba privado de la razón, por ejemplo, si un individuo que padece enfermedades mentales y está privado de la razón. No tiene voluntad, no tiene discernimiento, no tiene intención ni tiene libertad para llevarlo a cabo. Los actos ilícitos de la persona menor de edad, que no ha cumplido 10 años, esto lo han visto, y los actos lícitos de la persona menor de edad que no ha cumplido ese año. Insisto, vamos a volver en unos pocos minutos sobre que esto es muy importante, sobre qué es el discernimiento, sobre qué es la intención, sobre qué es la libertad, cuáles son los hechos que obstan al discernimiento, a la intención, a la libertad, y luego veremos, no sé si en la clase de hoy, pero que no vamos a llegar, el elemento externo, es decir, la manifestación de la voluntad. En el Código de Vélez, vamos a pasar a otra clasificación, insisto, luego vamos a volver a esta. En el Código de Vélez se distinguía los actos lícitos de los ilícitos. Esta clasificación no aparece en el nuevo Código, salvo alguna manifestación en el artículo 261 al tratar los actos voluntarios e involuntarios. Son, muy brevemente lo voy a mencionar, son actos lícitos, aquellos que se llevan adelante conforme al ordenamiento jurídico, y actos ilícitos, aquellos que violan el ordenamiento jurídico. Esta violación del ordenamiento jurídico puede ser atribuida a la culpa, es decir, cuando no se ha querido, se ha producido, pero no se ha querido que se produzca el resultado disvalioso, y con dolo, cuando en realidad existe intención para llevar adelante ese acto ilícito, ¿no es cierto? Antes de entrar de lleno
los actos voluntarios, insisto, haber discernimiento, haber intención y la libertad, voy a mencionarles una clasificación, digamos, un tipo de acto, un tipo de hechos, o de actos en realidad, que incluye el nuevo Código Civil y Comercial, es aquella que menciona como simples actos lícitos. Artículo 258 define el simple acto lícito como la acción voluntaria no prohibida por la ley de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones jurídicas. Vamos ahora sí de lleno a lo importante, que son los actos voluntarios, ¿no es cierto? El acto voluntario, conforme al artículo 260, es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad que se manifiesta por un hecho exterior. Ya les he mencionado esto. Acuérdense, vamos a dos elementos. Un elemento interno, constituido por un discernimiento, la intención y la libertad, y un elemento externo, que es la manifestación de la voluntad. Vamos a hablar del discernimiento en primer lugar. El Código Civil no define el discernimiento, no lo define, ya que en el artículo 261 se limita a establecer cuáles son las causas que privan a la persona del discernimiento. Denme un segundito, que privan a la persona del discernimiento. Vamos a definirlo. Se ha dicho que en realidad el discernimiento es la aptitud o la facultad de la persona por la cual conoce y distingue entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo conveniente y lo inconveniente. Insisto, aptitud que tenemos los seres humanos para distinguir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo conveniente de lo inconveniente, lo correcto de lo incorrecto, ¿no es cierto? Algunos autores han tratado de conceptualizarlo diciendo que se trata de la madurez intelectual para razonar, comprender y valorar el acto y sus consecuencias. Tenemos entonces, o sabemos qué es el discernimiento, elemento esencial para la existencia de los actos voluntarios, el primer elemento interno, discernimiento. Sabemos qué es entonces, es la aptitud, insisto, para distinguir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo conveniente de lo inconveniente. Ahora, nos podemos dar cuenta, si pensamos un poco, cuáles son las causas que obstan al discernimiento, que afectan al discernimiento. Un nene de 3 años, por ejemplo, ¿puede distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo conveniente de lo inconveniente? No, de ninguna manera. Así que ya puedo adelantar que la inmadurez es una causa que obsta al discernimiento, que afecta al discernimiento, ¿no es cierto? Por otro lado, otra característica, digamos, otra circunstancia que obsta al discernimiento. Un individuo privado de su razón a raíz de una enfermedad mental grave, puede distinguir lo justo de lo injusto, lo correcto de lo... y no. Y así que les adelanto que si yo tuviera que generalizar, diría que las causas que obstan al discernimiento son, por un lado, la inmadurez y por otro lado, la insanidad. El Código lo menciona, lo establece. El artículo 261 dispone que es involuntario, por falta de discernimiento, A, el acto de quien al momento de realizarlo está privado de la razón, lo que yo les mencioné, la insanidad. O B, el acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 10 años, vamos a explicarlo un poquito, el Código considera, sin admitir prueba en contra, que el menor de 10 años no comprende la criminalidad del acto, para decirlo de algún modo, ¿no es cierto? No comprende la licitud e ilicitud de un acto. En definitiva, entonces, se reputa hecho en este sentido, sin discernimiento, el acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido los 10 años. El acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 13 años. 13 años. En definitiva, entonces, volviendo a esta explicación, hablábamos de la minoridad. El sistema de la ley es rígido. Se tiene o no discernimiento para ciertos actos a partir de determinada edad. No se admite, se dice antes, prueba de que el menor, en este caso, podría entender o la naturaleza del acto, o la conveniencia del acto, o la ilicitud del acto, ¿no es cierto? Hay que claramente, una norma absolutamente imperativa, regirse por la disposición legal. Y la única prueba posible para excluir el discernimiento, una vez alcanzada la edad establecida en la ley, es la falta de razón. En definitiva, entonces, vuelvo para redondear un poquito la cuestión, la minoridad, la ley
presumo sin admitir prueba en contra, que un menor de 10 años no tiene discernimiento ni para los actos lícitos ni para los actos ilícitos. No, se presume que no comprende la naturaleza de ninguno de estos dos tipos de actos. En cambio, considera que los mayores de 10 y menores de 13, por decir los adolescentes, la ley considera que tienen sí discernimiento para la comprensión, tienen aptitud para comprender la ilícito de los actos, pero no los actos ilícitos. Vamos al segundo supuesto, hablamos de minoridad, vamos a hablar a la insanidad o la privación de razón. Están comprendidos, están privados de discernimiento, todas las personas que no tienen el uso de razón al tiempo de la ejecución del acto. Vale aclarar acá lo siguiente, no es necesario que el sujeto, que la persona esté declarado como de capacidad restringida o incapaz, ni que la causa sea una enfermedad mental. Por lo tanto, van a quedar comprendidos los actos humanos ejecutados sin conciencia, ya sea merced a la embriaguez, a la utilización de drogas, a la de narcóticos o a otras enfermedades, ¿no es cierto? Insisto, la privación de la razón que hace que el individuo carezca de discernimiento, no es necesario en este caso que el sujeto haya sido declarado incapaz o que esté declarado que padezca de una enfermedad mental. Por lo tanto, insisto, van a quedar comprendidos todos los seres humanos, los actos humanos ejecutados sin conciencia, sea por embriaguez, sea por la utilización de drogas, por narcóticos o cualquier otro tipo de enfermedades de esta índole. Bueno, en definitiva entonces, con esto le damos redondeamos lo que es el discernimiento. Recuerden, aptitud para comprender, para entender lo que es bueno, lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo conveniente de lo inconveniente. Está afectado por dos causas: la minoridad, acuérdense, el código prevé que los menores de 10 años no poseen discernimiento para la comprensión de los actos ilícitos, y los menores de 13 no poseen discernimiento para comprender la licitud, los actos ilícitos. Luego, pasemos al segundo elemento interno, la intención. Acuérdense que para que un acto pueda ser reputado, considerado voluntario, la persona tiene que haber actuado con discernimiento, lo mismo con intención y con libertad. Vamos a ver el discernimiento. El discernimiento puede ser definido como el propósito de llevar a cabo un acto. El propósito. Yo quiero llevar a cabo un acto. Habrá entonces intención cuando exista una adecuada correlación entre lo entendido y lo actuado, cuando se ha realizado el acto tal como yo pensé llevarlo a cabo. Si a mí ustedes me dicen que la intención es el propósito de llevar adelante un acto, me parece que está bien, es una definición correcta, concreta y precisa. Ahora, del mismo modo que el discernimiento está afectado por causas que lo perjudican, la intención también, ¿cierto? La intención también. La intención es afectada por los denominados vicios de la voluntad, que vamos a empezar a verlos desde este momento, que son el error Profe, no se le escucha. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Me escuchan ahora? Se escucha, profe. ¿Me escuchan? Sí, se cortó por un momento, perdón. Les decía que los vicios que afectan a la intención son los denominados vicios de la voluntad, que son el error y el dolo. En tanto, y en cuanto importan, que la facultad de entender ha sido de algún modo incorrectamente aplicada en el acto en concreto. Voy a definir lo que es el error y voy a definir lo que es el dolo, más allá que esto es motivo de un tratamiento puntual y preciso en las próximas clases. El error es el falso conocimiento que de algo se tiene. El error es el falso conocimiento que de algo se tiene. En cambio,
que muchas veces se confunde con la ignorancia. La ignorancia es la falta de conocimiento. El error es el falso conocimiento. La ignorancia es la falta de conocimiento. Estas son las dos causas, una de las causas que afecta a la intención. El falso conocimiento que de algo se tiene. En realidad, les doy un ejemplo, ¿no es cierto? Alguno de ustedes quiere alquilar una casa, me quiere alquilar una casa. Yo tengo dos casas, una casa en Comodoro y otra casa en Radatili. Ustedes quieren alquilar la de Radatili y yo entiendo que ustedes quieren alquilar la de Comodoro. Hay un falso conocimiento. Yo entiendo querer alquilar la de Radatili y ustedes lo de Comodoro o viceversa. Por eso ya lo vamos a explicar un poquitito más adelante. Hay distintos tipos de error de hecho, error de derecho, error esencial, error no esencial. Lo vamos a ver cuando nos dediquemos puntualmente al error como vicio de la voluntad. Y por último, en cuanto a elementos internos del hecho voluntario, vamos a encontrar la libertad. La libertad, nosotros habíamos dicho que la intención es el propósito de llevar a cabo el acto del que se trata. La libertad es la posibilidad de llevarlo a cabo. Es la posibilidad de llevar a cabo el acto del que se trata. Está afectado por un vicio de la voluntad que también vamos a ver en breve, que es que se denomina la fuerza o la intimidación, así que apunta a dos maneras de obstaculizar la libertad como vicio de la libertad como elemento interno de los hechos voluntarios, ¿no es cierto? Es la fuerza física y la intimidación, también denominada violencia moral, que vamos a ver también en breve en las próximas clases. La idea primordial en esta materia es que las restricciones a la libertad fundadas en restricciones jurídicas no afectan a la libertad entendida como elemento del acto voluntario, pero sí cuando, por ejemplo, a mí me ponen un revólver en la cabeza y me dicen, si no firmas un pagaré te voy a matar, está afectándose claramente este elemento interno que es la libertad como posibilidad de llevar adelante o no el hecho de que se trata. Estimados alumnos, hay muy pocos hoy en línea a raíz de que me dicen que tienen un examen. Este tema es de muchísima trascendencia. De allí que vamos a dejar hoy por acá, vamos a estar acá por hoy. Yo voy a volver a explicar esto rápidamente en la próxima clase, porque me parece que están en este momento en línea 26 alumnos de la cantidad que son, y es un tema que... Hola. Se cortó. No, se escucha, doctor. Hola. ¿Me escuchan ahora? Sí, se escucha perfecto. Les decía que es de tan trascendencia este tema, es básico, que voy a dejar por acá. Hemos examinado qué son los hechos, qué son los simples hechos, qué son los hechos lícitos, qué son los... ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Perfecto. ¿Qué son los hechos ilícitos? Es de tal trascendencia y hay pocos alumnos en línea que yo en la próxima clase lo voy a repetir y vamos a seguir adelante con el segundo elemento, el elemento externo de los hechos voluntarios que les he mencionado como manifestación de la voluntad. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.